Misterio. Del latín mysterium, y dice la Real Academia Española: cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Hay misterios con mayúsculas y hay misterios con minúsculas. Algunos directores de cine, tal vez algunas directoras, se han ocupado de pensar en ese misterio, en eso que nos es vedado a través del conocimiento más raso de todos los días. El misterio con mayúsculas, más allá de cualquier conocimiento religioso o ateísmo, es en definitiva aquello que no podemos asir. Llámese espiritual, llámese universal. Personajes como Alfred Hitchcock, sabiendo o no, se introdujeron e intentaron pensar y narrar en función del misterio con mayúsculas. Ahora bien, hay directores que al misterio le pusieron la letra minúscula. Esa letra minúscula se puede aplicar a M. Night Shyamalan, un director que entró en el mainstream a principios de los años 2000, fines de los 90 del siglo XX. Recordada fue El Sexto Sentido, aquella película que puso de cabecera la frase I see dead people, veo gente muerta. Shyamalan irrumpe con una historia en donde se nos revela al final de la estructura, se nos revela que el protagonista era un fantasma. Hitchcock decía que había dos formas de vincularse con el espectador, entre otras tantas. Una de ellas era el suspense y la otra la sorpresa. Shyamalan introduce la sorpresa diciéndonos todo lo que viste hasta ahora no era real, o en su defecto era otra cosa, y dejaba el lugar a un segundo visionado para buscar aquellos datos suministrados durante la estructura que nos terminasen de dar cuenta de lo fantasmal del personaje interpretado por Bruce Willis. Albricias, salutaciones, textos en mayúscula para alabar a Shyamalan, quien se dio cuenta que había encontrado una fórmula, pero no la fórmula del misterio con mayúsculas, sino la fórmula del misterio con minúsculas. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente que el aparato que encontró Shyamalan es una maquinita, un engranaje. Esa maquinita le funcionó relativamente bien en sus primeras 4 películas: El Protegido, antes decíamos Sexto Sentido, La Aldea
y Señales. Esa maquinita de esta cosa no era tal, sino que en definitiva era otra, funcionó en esas primeras 3 películas y se desarmó levemente en Señales. Esa caja de 4 lados se sentía compacta, se sentía cierto perfil de director, una forma de hacer. Pero a la primera es una sorpresa. La segunda estás esperando algo similar. Ya la tercera es más de lo mismo. Ese pasaje de lo que creías que era no es la idea del mago barato, que acaba de descubrir un truco con espejos y lo hace hasta el hartazgo. Lo que suceda en el medio no necesariamente no importa, pero sí puede tener severos problemas de verosímil. En la aldea está todo extremadamente forzado para entender que una comunidad pseudo medieval se aísle del aquí y ahora. Pero podemos creerle. Podemos. En El Protegido está un poco más integrado ese asunto del sorprender con que todos esos atentados habían estado provocados por el villano interpretado por Samuel Jackson. Y de alguna manera uno quiere creer que funciona. Ya en Señales, la cosa empieza a tener ciertos rasgos de arbitrariedad que luego se harán una vana costumbre en el cine de M. Night Shyamalan. Nos invaden los extraterrestres en un planeta que es 70% agua. Y los extraterrestres mueren por el agua. Muy bien. Si son tan superiores, algo les falla. En sus sensores por lo menos. Se rescata igual en esa película que está muy bien planteado el uso de lo familiar y sobre todo porque están Mel Gibson y Joaquin Phoenix llevando adelante el conflicto. Ahora, si esos extraterrestres, ya que tomamos como caja de 4 lados esta última cara que es Señales, no son tan inteligentes pero se creen sofisticados, podríamos pensar que esos extraterrestres son M. Night Shyamalan. ¿Por qué? Porque si uno ve, por ejemplo, El Protegido, la puesta en escena tiene cierto tufillo de sofisticación de la lógica pulp y de la cultura, podríamos decir, más barata y más popular de los cómics. Todo está bien iluminado, bonito. Todo entra en un terreno más bien estetizante de aquello que es demasiado chillón, demasiado barato. Vengo yo a ponerle orden. No sabemos cuál es el orden, pero Shyamalan es el extraterrestre que se cree sofisticado y no se da cuenta que entra en un lugar con 70% de agua. Lo mismo hará con Señales sobre el sci-fi. La ciencia ficción de invasión extraterrestre fue un puntal del cine barato y B, y por lejos en muchas de las ocasiones gran cine que se hacía por 2 mangos
en Estados Unidos. Vengo yo a poner orden y a ayornar porque yo soy sofisticado. Esto no quita mérito, en algunos casos, en estas 4 paredes de una caja de M. Night Shyamalan. Pero ahora ustedes que ya me escucharon dirán, pero las cajas tienen 6 lados. La caja de Night Shyamalan no tiene ni fondo ni tapa. Tal vez no tiene pies ni cabeza. Porque lo que vino después evidenció todas las falencias que tiene como realizador M. Night Shyamalan cuando no propone una sorpresa. La Dama del Agua, After Earth, Después de la Tierra, ciencia ficción. The Last Airbender, probablemente la película más vergonzante de M. Night Shyamalan. Cuando no hay sorpresa, no hay más Shyamalan. Y ese hombre que se dio cuenta que era sofisticado, empezó una carrera de autocelebración. Cuando vio que no funcionaba su sofisticación, tomando otro cómic como The Last Airbender, o jugando a los misterios de otras épocas con la Dama del Agua, cuando vio que no funcionaba, volvió a la fórmula del mago de feria. ¿Cuál es esa fórmula? Los huéspedes. Una película muy chiquita del año 2015 de Shyamalan. Pasó casi sin pena ni gloria. Y así chiquita esa película, hecha con una cámara en mano, una cámara hogareña, jugando un poco a esta idea del material casero, funcionó un poco más. Y tal vez, es porque Shyamalan tuvo que volver hacia atrás. Y eso lo llevó inmediatamente a Split, con las pilas recargadas, y muchos diálogos, y confiando en un nuevo actor calvo, en este caso James McAvoy, el actor escocés. Pero, como buen hombre que se cree sofisticado, no pudo con él mismo, y tuvo que hacer Glass, porque dijo, allá atrás está El Protegido, aquí cerca está Split, vamos a hacer una argamasa y vamos a contar una historia sobre los superhéroes en el año 2019. Sepa usted que está del otro lado que este señor sofisticado llegó tarde. Porque se amasó tanto en sí mismo, porque siguió mirándose como el gran director, que no se dio cuenta que ya hacía casi 10 años que el mainstream se había convertido en el cine de superhéroes. Una película vetusta, larga, por momentos inexplicable y por momentos sin sabor. Esos misterios con letra chica que estaban allá en esas 4 paredes de la caja en los principios de los 2000, acá está reducido aún más. Casi podríamos decir que este misterio con letra chica termina siendo Mist. Mist, en inglés, es neblina. Una película neblinosa. No hay altos, no hay bajos, todo en un tono monocorde, para revelar en el pleno año 2019 que estamos siendo observados. No me digas M. Night Shyamalan.
que hay estructuras ocultas que tienen el poder sin voz y sin rostro, pero están. No me diga. Es difícil no pensar, y sobre todo con la salida de Old recientemente, que con sus vaivenes, M. Night Shyamalan es en parte víctima de una estructura sin voz y sin ojos que le dijo que era un gran director del misterio con mayúsculas. Habidas cuentas, la mayoría de su cine no despierta casi ninguna emoción. Casi ninguna. Y ni hablar de su película sobre el fin de los tiempos, en donde las plantas se enojan con nosotros. Está muy bien lo que hace. Usted es un visionary director. Y así, y así, y así. Pero volviendo, la coyuntura, las coyunturas, los contextos, lo insuflaron, lo hicieron creerse. Y aquí y hoy encontramos un director neblinoso, que no cree en el misterio con mayúsculas, o no lo entiende, aunque cree que él lo hace con mayúsculas, sino que apenas puede hacer un cine con minúsculas. ¿Será una víctima, M. Night Shyamalan, de este caos neoliberal en el que se ven envueltas cada vez más las estructuras en donde se produce el audiovisual, el cine, o lo que queda del cine? ¿O es en tal caso otro engranaje de estos directores que vienen a sofisticar lo que no necesita sofisticación? ¿Es M. Night Shyamalan, de alguna manera, como en algunos casos Christopher Nolan? ¿O Ari Aster? Gente que viene, o que cree que viene, a hacer sofisticado lo que no necesita sofisticación. ¿Hay cosas buenas en su cine? Sí, en aquellas 4 paredes de esa caja que no tiene ni tapa ni fondo. Hoy está en la neblina.